Bienvenidos a un nuevo episodio de La magia y el caos de ser padres. Estoy feliz de estar aquí con mi querida Majo. ¿Cómo estás, Majo? Hola, mi Pati, muy bien y feliz también, emocionada, porque el tema de hoy es de esos que te remueven el alma. Vamos a hablar de padres conscientes y presentes, porque ser papá o mamá va mucho más allá de cubrir necesidades, ¿verdad? Así es. Ser padres conscientes es mirarnos, cuestionarnos, crecer con nuestros hijos y estar realmente presentes en cuerpo, mente y corazón. Y para eso hoy tenemos una invitada de lujo. Sí, estamos felices y honradas de recibir a María Belén Camacho, PhD, fundadora de Love to Learn, una mujer que ha acompañado a miles de familias dentro y fuera del país y que hoy viene a regalarnos su mirada profunda, amorosa y llena de sabiduría. Prepárense porque este episodio está cargado de reflexiones poderosas, de herramientas prácticas y mucho corazón. Empezamos. Bienvenida, Belén. Cuéntanos un poquito sobre ti, cuéntanos un poquito qué es lo que tú haces, en qué trabajas, danos como un poquito de un resumen de ti. Hola Majo, muchísimas gracias por este espacio. Yo soy doctora en salud mental y en desarrollo. También soy mamá de una niña de, bueno, ya no tan niña, pero una pequeña de 20 años. Y me he dedicado estos años a trabajar con niños, familias em, y adolescentes entre 3 y 15 años más o menos en estos temas de regulación, de comunicación, de eficacia propia, de acción, de juego, de salud mental. Bueno, yo no conozco un poquito de cerca el trabajo de Ley, realmente con muchos resultados hermosos en los pequeños. Entonces, habíamos visto este tema tan importante de tratar acerca de padres conscientes y presentes, que a veces en estas dinámicas que tenemos ahora de vida son un poco difíciles, caóticas y complicadas de darnos. Sí, sí, yo pienso que este tema surgió un poco después de varios años de experiencia y un poco mirar qué pasaba con nosotros, con los papás, con las mamás, ver también que era necesario que ellos estén en el espacio y darles ciertas herramientas justo para eso, de como dentro de toda esta realidad que todos vivimos, de los celulares, del medio, del trabajo, de las cargas que tenemos los papás, ¿cómo podemos estar presentes? ¿Qué significa estar conscientes y poder en realidad acompañar a los pequeños? Y surgió de eso, surgió de como de muchos años de un poco mirar qué necesitamos y además de ser un camino personal. Sabes que en estas cosas estamos muy involucradas y fue también un camino personal. ¿Qué es ser consciente? A ver, yo creo que de mi experiencia personal y de este acompañamiento que he podido hacer a las familias, creo que una de las herramientas más grandes que me ha ayudado, que he podido compartir con mis familias es entender cómo procesamos el mundo. Creo que esa es una conciencia enorme que todos deberíamos. Hay estos tres sentidos básicos que tenemos todos en el cuerpo que generalmente no están tan estudiados ni viralizados. El tacto, ¿sí? Pero de ahí hay estos dos otros sistemas internos del cuerpo, el receptivo y vestibular, que tienen un cierto, que yo siento que necesitamos como entender qué tipo de registros tenemos los papás por ahí. ¿Sabes? ¿Cómo registramos el mundo tranquilo? ¿Qué pasa con nuestra piel? ¿Cómo registramos el mundo del movimiento y del cambio de posición? Porque por ahí nos relacionamos con nosotros mismos, pero también con nuestros hijos. Es este conocimiento que a mí me abrió un mundo de posibilidades para estar presente y compartir esa información con los papás siempre también me ha dado como este entendimiento de qué pasa con mi piel. Y sin que esto esté ni bueno ni malo, sino cómo son las sensaciones, cómo es la temperatura para mí, eh, para ver si en esta combinación con este hijo que nos tocó hay algo que hay que cambiar, hay algo que modificar, hay algo que hay que aumentar. Este pequeño también viene con un mundo táctil y propioceptivo vestibular que a veces no entendemos. Y esta combinación de perfiles a veces es positiva y fluye, y a veces no es, no se combina.
y hay cosas que los papás necesitamos entender para poder. Bueno, sí, cada niño tiene su mundo, ¿no? Y como papá, entender el mundo es diferente, es difícil. Y más aún si tenemos varios hijos. Yo creo que a mí se me ha hecho complicado eso. O sea, con mi primer hijo, como ya teníamos dinámicas, que sabíamos que conectábamos, pero ya cuando es con los dos al mismo tiempo, siento que no es lo mismo. Uf, Sí, sí, por eso creo que es esto de poder entender qué está pasando con el registro propio, de los que cada uno tenemos un registro individual, al menos de nuestros tres sentidos, y sobre eso el visual, el olfativo, el gusto, ¿no? Pero al menos en estos tres que son de base, entender qué pasa con cada miembro de la familia, yo creo que es básico en el desarrollo y en la salud mental. Creo que por ahí hay una información muy importante para tener conexiones sanas, conexiones más profundas, y también como entender que hay cosas en el desarrollo que no son tan graves, sino que más bien como de estos, en inglés hay esta palabra que es como de un mismatch, de una falta de conexión entre lo que yo puedo darte dependiendo de lo que yo percibo y lo que tú necesitas dependiendo de lo que tú percibes, ¿no? Entonces esa es, yo creo que es una, al menos a mí, entender eso me salvó mi vida personal, como entender qué estaba pasando conmigo y ir entendiendo que en todo este estudio que pude hacer, ir entendiendo también qué pasaba con mi hija. Y ahí medio ir acoplándonos y viendo qué estrategias, qué juegos, qué herramientas nos combinaban mejor a los dos. qué importante es también conocernos nosotros, ¿no? Es esencial. Y creo que eso es como la base de esto, es conocerme a mí profundamente y entender qué pasa conmigo. ¿Por qué tengo las reacciones que tengo? ¿Por qué me gusta lo que me gusta? ¿Por qué no me gusta el deporte que no hago? ¿No? Y como tratar de evitar a veces estos códigos que tenemos muy presentes, ¿no? Soy vaga, no, no voy porque soy vaga, sino más, quizás no voy al gimnasio porque ese tipo de deporte no es el que combina con mis registros propios y vestibulares. No es porque soy vaga, sino necesito encontrar quizás algo que me conviene mejor, y si es que me conviene mejor y mi sistema no se pone en alerta, yo voy a poder hacerlo. Es lo que en realidad todo necesita. Y es lo que pasa también con los niños, que muchas veces decimos, bueno, qué vago que es que no le gusta hacer nada. Sí, con ese cuestionamiento viene mucho papá del espacio, ¿no? Es que es dejar, es que no le da la gana, es que no quiere hacer, ¿no? Es que solo hace lo que le interesa. Es como entender estas prácticas desde este otro lugar, donde existe una razón biológica por la cual el niño no está queriendo hacer eso que yo le pido, y para mí es lógico, porque quizás para mí no es difícil. Pero entender eso entonces trae mucha más conciencia, empatía hacia lo que en realidad está percibiendo este pequeño, por qué no lo hace. Entonces hay también esta posibilidad de encontrar desde otro lugar. Creo que es muy importante también como lo que tú decías, Belén, como evitar estas etiquetas que ponemos nosotros a los niños. Y creo que eso deberíamos de evitar todos, porque no solamente somos los papás los que ponemos esas etiquetas. Lo más grave de todo es que son los adultos cuidadores los que ponen estas etiquetas como los maestros. Yo recordaba en cuanto a lo que tú dices, siempre hemos hablado de esto, igual en otro podcast hablamos sobre este tema también en cuanto a no afirmar cosas. Ejemplo, hay personas que nos dicen, no, es que tú eres súper malo en matemáticas y literalmente es como que te bloquea y crees que de verdad eres malo en esa materia y tal vez no es tu habilidad, pero no es que seas malo, tal vez tengas que trabajar un poco más. Entonces yo sí creo que es súper importante, como tú mencionabas, tratar de evitar esas etiquetas que a veces pienso que no es de malos o que lo haces queriendo, capaz a veces sí. Y a veces es cumplir también este patrón que tuvimos de crianza, ¿no? Que así les trataban sus papás a nuestros papás y nuestros papás a nosotros y nosotros tal vez repetimos esto. Creo que ahí
vale recalcar que esto que tú mencionas de ser más conscientes es tan importante porque cambiamos un poco ese paradigma que tenemos, de esta estructura que tenemos en un 100%. Porque yo creo que como papás lo que mejor queremos para nuestros hijos es que sean felices. Entonces sabemos que este tipo de cosas no les hace sentir felices. Sí, hay un concepto bien bonito que trabajamos mucho con los papás, es este de atribución positiva, que es uno de los indicadores de la eficacia propia, ¿no? Y la eficacia propia es una habilidad que está muy relacionada a la perseverancia. Entonces, cuando, digamos, topamos el tema de la atribución positiva, sobre la base de este entendimiento de que no hay dejadez, de que no hay mala crianza, de que hay algo más que quizás no se puede mirar, como estos sistemas son internos, diferente a los dogmas, que el niño puede decir no veo bien y vamos al oftalmólogo y ponemos lentes. Como estos sistemas son internos, son un poquito más complejos de que el niño no te señales de que algo está pasando. Y entonces, sobre ese entendimiento, la habilidad de poder hacer atribuciones positivas, al final se vuelve esto también que dice la Pati, ¿no? O sea, como cambiar cómo fuimos con las frases que quizás nosotros definimos hacia el positivo, que no necesariamente tienen que ver con inteligencia, que también ya está comprobado que no les hace bien a los niños decirles son súper inteligentes, sino en realidad como enamorarse de las cosas que ellos en realidad sí están haciendo y apoyar con frases como qué buen esfuerzo que hiciste, aquí como la terapia es en base al juego, ¿no? Qué buen juego que tuviste, qué buen esfuerzo, qué buen proceso que tuviste. No, más hacia lo que es el proceso y atribuir en positivo. Creo que eso es súper importante, justo lo que dice Patti. Sí fuimos muy criados con este de qué lento, es que tú no sirves para eso, o tú no puedes eso. Y después vino la otra teoría de, en cambio, sí, eres genial, eres un genio, todo lo puedes. Y creo que esa balanza entre las cosas positivas y negativas, como que nos cuesta muchas veces manejarlo de manera apropiada, ¿no? Para este buen desarrollo de los niños. Sí, yo creo que estamos justo en este punto donde hubo estas dos tendencias súper marcadas y nos fuimos hacia esos dos extremos, ¿no? Todo era muy negativo, después de todo súper positivo y también en esta crianza donde no había como decirles nada a los niños, donde todo el niño era un poquito más como el rey del hogar. Y yo pienso que ahora estamos como encontrando ya un equilibrio en las frases primero, ¿no? Es como qué en realidad hace bien a un niño para impactar en su autoestima. Y otro, qué tipo de acciones de los papás son necesarias para que en realidad no existan estos dos extremos. Yo sí creo que nos fuimos a los extremos. Claro, en el tema de la crianza, de reglas, respeto y demás, fue como, haces lo que yo te digo y punto, o haz lo que quieres. Sí, que me vayan así como el uno o el otro. Y muchas veces hasta ahora sí conocemos, con Pati justo conversábamos un día en alguno de los podcasts o interno, de que todavía confundimos la crianza respetuosa a la crianza libre y haga lo que quiera. Todavía se confunde ese término y creo que sí sería importante que también nos des como un poquito más de ahí. Sí. Ligado a este tema de uno de los primeros, los módulos que nosotros hacemos con los papás en este proyecto que tenemos de padres conscientes es en relación a estos tres sistemas de base, básicamente en entender el tipo de tensión corporal que necesitamos para la crianza. Entonces, como estamos cargados de todas estas responsabilidades, redes y demás, los cuerpos de los papás, hemos notado que los cuerpos de los papás están en demasiada tensión o están en muy poca tensión. Entonces, las palabras y las acciones que salen de estos dos extremos son extremos. O sea, no hay un punto medio donde, porque cada momentito del día nos requiere en diferentes tensiones corporales. Y esa conciencia propositiva de saber en qué tensión corporal
llego yo, por ejemplo, a mi casa? ¿Cómo llego de todo este día de labores que he tenido? ¿Con qué tensión llego? Y entonces, si no soy consciente de eso, desde esa tensión yo te digo que te laves la boca. Y eso puede resultar muy mal, dependiendo también de los registros que tenga el pequeño. Pero creo que eso ha sido un punto muy clave en este trabajo que estamos haciendo con los papás, es que ellos puedan identificar corporalmente cuando estamos manejando cierto nivel de tensión. Entonces, ¿en qué nivel de tensión está? Por ejemplo, el nivel uno de tensión es el nivel que estamos para ir a dormir. Pero si en ese nivel yo te pido que te laves la boca, no me van a creer, ¿no? O un nivel 7 es un nivel que yo necesito para una situación extrema, ¿sabes? Si el niño se está queriendo lanzar de algún lado, si yo desde ahí te miro que te laves la boca, funciona. Entonces, esa conciencia del manejo de tensiones y de saber qué está pasando en tu cuerpo ha sido muy bien recibido y creo que responde un poquito a esta pregunta que me hace y es cómo un papá puede llegar a ser consciente y tener una crianza respetuosa. Creo que pasa que lo mismo que decíamos al comienzo es conocerme y conocerme desde lo más básico, cómo está mi cuerpo a nivel funcional. Que ahora normalmente vivimos en una tensión bastante alta. O sea, yo creo que la vida es como un corre-corre, ¿no? Y vamos por un lado y vamos al otro. Y a veces no nos damos esta pausa que necesitamos. Y justo como ya, si ya conozco cuál es mi perfil, digamos, qué estímulos musculares me hacen mejor, esta información también nos ayuda justo a eso. ¿Sabes? Como, ¿qué necesito yo para pasar de una tensión 7 a una 6 a una 5? ¿Qué estímulos da? Ya hemos tenido papás de primer espacio que yo necesito colgarme de una barra. Se juega unos 10 minutos de la barra y saca la tensión. Yo, pues, no, yo necesito caminar un poco por aquí y es tiempo. Entonces, ese conocimiento también te da herramientas para saber cómo salgo de la tensión, qué necesito y qué requiero para transicionar entre tensiones, sin que ninguna tensión sea buena ni mala, pero que mi cuerpo tenga la habilidad de estar consciente de dónde está, de estar consciente de qué necesita para salir de ahí y de estar consciente de qué tensión requiere la actividad. Belén, una cosa que quisiera un poco que tú nos expliques, porque tengo como una duda. ¿Qué tanto puede ser, digamos, que esta tensión que puede tener el niño cuando el ambiente, hablamos en el tema familiar o escolar, no es como tan amigable para el niño? Cambia igual, me imagino, y obviamente creo que es lógico que cambie su personalidad también de cómo era antes, porque siento que todavía, que eso es un tema que también hablamos antes del homeschool, en temas de que los colegios muchas veces coartan lo que son los niños. Entonces, muchas veces los niños están como súper estresados y no se acoplan a ciertos colegios. Entonces, ¿cómo afecta eso también su personalidad y cómo como papás podemos darnos cuenta de eso, guiarles de mejor manera y tomar una mejor decisión? Porque tenemos que recordar que la mayoría de los papás siempre buscamos el mejor colegio, el que les enseñe full, el que no sé qué, pero tal vez no sea el que les haga felices. Entonces, un poco quisiera que nos ayudes en esta parte. ¿Qué nos podrías decir a los papás? Ah, linda pregunta. Eh, a ver, yo creo que el entender qué tipo de registro sensorial tenemos nosotros y tienen nuestros hijos en relación, por ejemplo, al sistema visual, al sistema auditivo, que son los sistemas más fuertes dentro de una escuela. Creo que eso es básico un poco para entender qué podríamos pedir a la escuela y qué podríamos pedir a los profesores, ¿no? Entonces, hay niños que son extremadamente sensibles al oído y a la vista y al tacto, por ejemplo. Entonces, sí hay ciertas cosas que los profes, entendiendo eso, pueden modificar dentro del ambiente del aula. Hay casos, digamos, extremos donde los niños sí necesitan quizás ir con audífonos o tener ciertos filtros visuales, pero no todos los niños caen en esos extremos, pero sí se benefician
de espacios que, por ejemplo, tengan, los profes a veces les encanta como colgar un montón de cuadros, un montón de trabajos en el medio del aula o alrededor del aula. Y entonces es una información que también a los profesores les da una pauta como para saber cómo se crean ambientes reguladores para todos, ¿no? Que quizás esto del minimalismo que en algún momento se instaló es algo que sí nos va bien a mucha gente que somos más sensibles visualmente. Entonces, que no haya tanta carga visual en las paredes del aula que no son necesarias, ¿no? O sea, hay opciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, puedes poner quizás mantas negras sobre las cosas que no son necesarias que en ese momento estén a la luz. O ir sacando de a poquito los estímulos visuales que vamos necesitando. En general es bueno para una población visual sensible y por el tipo de estímulos a los que todos ahora estamos expuestos, también es necesario para el resto de niños que aunque no sea tan sensible a nivel visual, sí se beneficia de tener menos estímulos visuales en el ambiente para poder enfocarse mejor. Ahora, en el tema, digamos que ya hablando del tema de corporal de los bebés, de los niños, en el que yo tengo mi predicción a usar el cabello largo, yo el cabello corto, ¿cómo manejar también eso? Porque somos una sociedad muy estructurada todavía mucho, en que la niña tiene que tener el cabello largo, el niño tiene que tener el cabello corto, no puedes usar aretes y esas cosas. ¿Cómo ayudar también a que nuestros hijos busquen esa identidad? Porque hay niños que quieren tener el cabello más largo y ya son como, ah, es que parece niña. Entonces, claro, tenemos esos comentarios que todavía nos chocan mucho más. ¿Sabes qué? Yo creo que lo que más he visto es que choca mucho cuando el niño tiene el cabello muy largo, que puede parecer niña, y la niña muy corto, que no es posible que tenga así, porque parece hombre. Entonces, ¿cómo ayudar también con este tema a los niños? Me hace acuerdo de una familia que teníamos que la pequeña era muy sensible a las texturas, a las temperaturas en la comida. Antes, digamos, de venir a este espacio, había toda esta atribución negativa de que es melindrosa, de que no le gusta comer, de que no es como terrible la hora de la comida y había mucha carga negativa sobre esa, además de ese espacio tan importante del día. Y cuando la mamá pudo entender un poco qué estaba pasando con este registro a nivel oral y entender que era sensible, pudo empezar a hacer códigos positivos en relación a lo que estaba pasando y le decía, qué buena lengua que tienes, vamos a ver si descubres qué le puse hoy, ¿no? Y se volvió una interacción bien bonita en positivo, en que ella se volvió la detectora de los sabores, que le gustaban y que no le gustaban, pero ya en positivo pudo como recodificar esa sensibilidad, o sea, de que la mantuvo por algún tiempo. El relato que ella después tenía de ella misma era, soy la mejor detective de sabores y olores de esta casa. Entonces, un poco en relación a lo que tú comentas, creo que de eso, o sea, creo que la sabiduría viene de los papás de observar quién es este pequeño que nos tocó, más allá de lo que nosotros nos imaginamos o quisiéramos o la sociedad nos indica, quién nos tocó, ¿sabes? ¿Quién es este niño que nos tocó y que llegó a nuestras vidas? Y conocerle de verdad, sin estas telas que tenemos muchas veces al frente y que nos impiden ver qué está sintiendo, qué está registrando y qué está necesitando nuestro pequeño. Yo creo que es difícil todavía en la sociedad y en las escuelas poder abordar estos temas. Hay muchas escuelas que se muestran muy resistentes a cambios, a adaptaciones, a modificaciones en formas de pensar, que justo es lo que dice la papi, el que lleve el cabello corto o largo, y si es niña sobre todo, no, o sea, no es permitido el cabello chiquito, es como rara que use el cabello pequeño, un corte muy chiquito, ¿no? Creo que todavía nos cuesta eso como sociedad, esa aceptación de el prójimo como es, y ahí viene justo lo que el otro día también hablamos con Pati, que es el tema de la empatía también. Y hay escuelas que no son totalmente receptivas
que si tú dices, bueno, este niño necesita en verdad un estímulo, pongámosle un cojín, no te estoy pidiendo que le pongamos algo gigante, un cojín o, o un barco, porque se ve que cabeza al piso y eso genera también un momento distractorio, porque el niño está como, con los pies y dice, no, es que eso parece para esto, para enseguida. Y la cosa es porque el niño está teniendo contacto. Entonces podemos hacer aplicaciones que son sumamente sencillas, siempre son bien recibidas. Sí, creo que, digamos que al comienzo me peleé con la mitad de colegios de Quito, hasta que entendí también que los profesores también necesitan ayuda, que tampoco conocen esta información y que requieren, como para poder abrir la mente, también poder entender qué está pasando con sus sistemas sensoriales, ¿no? Alguna vez tuvimos una profe que justo lo que tú dices, bueno, estaba súper cerrada a que haya un poquito más de movimiento para este pequeño que tenemos. Y cuando conversábamos con ella había tenido su sistema vestibular y visual muy sensible. Entonces, para ella que un niño se mueva significaba que se mareaba y se sentía mal. Entonces, ahí yo siento que ese fue como el primer caso que yo tuve donde dije, entonces los profes también, igual que los papás, están en esta necesidad de entender un poco más de verdad qué está pasando con la parte biológica para poder desde la propia, desde, desde atenderse propiamente, ¿no? Porque entonces después la intervención fue con él, ¿no? ¿Qué necesitas tú para poder aceptar un poco más de movimiento? Y le dimos un poco de experiencia a él. Con eso pudimos lograr que también se abra, tener una apertura de poner estas otras modificaciones para el pequeño. Y ahí viene de nuevo el conocerlos, ¿no? O sea, justo yo te decía, yo soy profe y algo que yo entendí cuando estudiaba fue que, claro, mi receptor auditivo es sumamente alto. Yo estoy ahorita ya así con unos ruidos aquí que me llegan en verdad a molestar. Entonces yo sí les digo a los estudiantes, chicos, yo tengo hiperacusia. Entonces, en serio, que estén cuchicheando, me molesta. Porfa, no hagamos tanto ruido ahorita. Escuchemos clase y después nos damos un momento de hablar, de conversar, de reírnos. Pero respetemos esto, porque en verdad es algo que a mí sí me genera, es un destructor así terrible. Y en la casa me pasa exactamente lo mismo. Si es que ya está hablando el uno, está la música, habla el otro, es como, voy a volver loca, silencio, uno de todo. O apaguen la música, pero es que no puedo con todo. Y ese creo que es el sueño más grande que yo tengo como en las escuelas, de instalar esta conciencia de los reguladores sensoriales que cada uno necesitamos para poder crear una cultura que sea sensorialmente respetuosa de todos, porque todos tenemos sentidos y todos tenemos diferentes necesidades en los sentidos. Y si podríamos crear esta cultura que tú mencionas, ¿no? Donde se pone sobre la mesa la necesidad sensorial que tengo, ¿no? Que creo que en la vista es como la hemos caminado, ya sabemos que necesita lentes y lo requiere y lo respetamos y ya no hay esto que había antes. Pero tenemos otros 7 sentidos que están en necesidad de esto mismo, o sea, de que haya un entendimiento, una aceptación y un poner sobre la mesa, esto está sucediendo, no es ni bueno ni malo, ¿qué hacemos? Pero a veces no nos abrimos a expresar justamente qué es lo que pasa, qué es lo que siento. Y estos sentidos que son olvidados un poco, porque, claro, es cierto, el visual es el que está ahí, que sabemos incluso de daltonismo, o ya vemos que hay alguna cosa, y tratamos y aceptamos. Es como el que más lo recibimos, pero el resto de sentidos son bastante olvidados entre todos. Y son los que creo yo, que son los que nos generan estar en espacios y estar en comunión con nosotros mismos en temas de seguridad. Nos sentimos seguros si es que nuestros sentidos están atendidos. Y la atención a nuestros sentidos es diferente y varía de persona a persona. Entonces, sí es complejo en un aula. Tenemos 20 estudiantes con diferentes necesidades. Pero hay un eje en común que podría ser
muy interesante de mirarlo y de ver cómo lo logramos, de ponerlo sobre la mesa y de en realidad mirar qué necesitan los estudiantes en sus cuerpos para acceder a la seguridad. Y hay algo bien interesante que tú dijiste, y es que está relacionado con la atención. Entonces, si es que no lo atendemos, básicamente no tenemos acceso a la atención, y si no hay acceso a la atención, no hay acceso al aprendizaje. Y pasas a ser otra vez el vago. Exacto. Sí. Y Belén, ¿cómo tú valoras un poco esto como, digamos, superficialmente, no vamos a profundizar, pero cómo vas valorando tú en qué tema sensorial, auditivo, visual es esta persona un poco más sensible? Yo he elaborado como una serie de preguntas a lo largo de todos estos años de experiencia que vienen del día a día, ¿no? Y los papás en el relato saben que si es que hay mucha sensibilidad a nivel de oídos, saben si es que hay mucha sensibilidad al movimiento, saben qué tipo de deporte disfrutan, dentro de la historia del desarrollo, si es que gateó, si no gateó, si es que ya había alguna sensibilidad al cambio de movimiento, cómo era con la comida, con la lactancia, ¿no? Entonces, a lo largo de, digamos, hay cómo hacer una conversación con los papás, preguntando qué ha pasado a lo largo del desarrollo, donde es fácil darse cuenta hacia qué perfil nos podemos dedicar. Y ahora, si es que hay más necesidades, hay otros profesionales que ya tienen como valoraciones estandarizadas que pueden usar, los que yo generalmente refiero, si es que ya ¿Mm? Ok. Em, Belén, ¿tú qué le sugerirías a los papás que nos están escuchando en este tema en específico? Eh, a ver, creo que algo importante de toda esta experiencia y además del camino personal es este conocimiento de qué pasa con nuestra tensión corporal, cómo estamos a nivel de tensiones, qué está pasando con nuestro cuerpo, y que podamos como tener curiosidad en ese ámbito. Creo que es muy importante eh, como principal conocernos, ¿no? Creo que, digamos que el resumen de todo este podcast. Creo que es tan importante conocernos y conocer, porque muchas veces queremos que sean, y no es porque deben ser, no porque ellos viven con sus capacidades de llegar a ser. Sí, creo que tenemos como una base una vía de entrada súper simple. Eh, no es tan simple, pero es concreta, que es el cuerpo. Entonces, ¿qué está pasando con nuestro cuerpo? ¿Qué está pasando con nuestros sentidos? Y a partir de eso, con curiosidad, ir mirando qué necesitamos. Pues sí, o sea, pienso que volvemos a decir lo mismo que decía Majo y Belén. Creo que es tan importante conocernos y también con ese conocimiento que tenemos de nosotros, poder experimentar el conocer un poco más a nuestros hijos, porque en uno de los podcasts que tuvimos de los papás, varios papás mencionaban que nosotros a veces creemos conocerles a nuestros hijos, pero a veces no les conocemos. Ahí viene un poco también esta comunicación que los papás tienen que tener como súper abierta y respetuosa para escuchar y tener como el criterio de realmente identificar cómo son nuestros hijos y qué necesidades tienen. Entonces, saber si es que en qué punto tenemos que ayudarles un poco más o guiarles un poco mejor y nosotros también guiarnos un poco más. Lo que decía Majo, en cuanto a que ahora es mucho más difícil, Belén, porque tenemos mucha presión nuestra, porque como toda la vida, las mamás quieren ser muy perfectas y hacerlo muy bien. Pero aparte de eso, ya no solamente son mamás que se quedan en casa estando con los niños y el hogar, sino también tienes que hacer eso más trabajar. Entonces es como súper fuerte el también poder regularse como mamá y tal vez ser más empática en la respuesta que puedas tener con tus hijos. Yo creo que
Tal vez muchos de los papás que nos están escuchando quisieran saber como cuáles serían las palabras adecuadas que nosotros deberíamos usar cuando nosotros no estemos regulados y simplemente se nos salga de la panza lo que les digamos a nuestros hijos. Súper lindo este famoso tiempo fuera. Es el tiempo fuera, es para nosotros. Me voy a un time out ahorita y hago algo. Y eso, ¿no? Y otra analogía esta del avión. Pues primero póngase la mascarilla usted y después ponga al de al lado. Creo que esas dos cosas son como básicas en el tema de crianza. Me doy primero un tiempo fuera a mí, si yo registro que no estoy disponible o que estoy disponible de maneras que no van a ser saludables y me ayudo a mí mismo a ver cómo transito esta situación, esta tensión, este malestar. Y una vez que haya salido, estoy disponible nuevamente. Y hay un término bien bonito, y a mí también como me ha acompañado en estos años, Winnicott decía, los papás necesitamos ser solo lo suficientemente buenos, ¿no? Tus niños no necesitan papás perfectos, solo lo suficientemente buenos y ahí aceptar que nos vamos a talar las cuadras un millón de veces y no por eso latigarnos tanto, no algo que hacemos también mucho en este espacio con niños y adultos, vamos a reconciliar con el error y estamos dispuestos a que en estos procesos nos caemos y nos levantamos y nos pegamos unas megas caladas, pero estamos ahí, seguimos. Y también tener Bueno, Y también tener esa capacidad de pedirles disculpas, ¿no? Porque obviamente antes nuestros papás no lo hacían ni fregando. O sea, creo que tenían como este tema de la jerarquía, de que ellos están muy arriba de nosotros y nosotros somos los hijos. Entonces, simplemente, si ellos se equivocan a lo que sea, pues ya, son los papás y ya está. Creo que eso sí ha cambiado mucho en estas generaciones, en el hecho de que sí, si es que yo no estoy en el mejor momento. Justo yo iba a hacer una pregunta de lo que Pati decía, el reconocer y el pedir disculpas si nos equivocamos, si hacemos la voz, si nos ofuscamos. ¿Qué tan bueno o malo puede ser? Es justo cuando la Pati hablaba de eso, estaba como pensando en toda esta teoría sistémica y creo que igual, ¿no? Como que nos hemos movido desde los extremos, ¿no? Desde de este extremo donde jamás escuchamos nosotros la disculpa, porque las miradas que hiciera para ti. Y el otro extremo de la crianza positiva en algún momento que fue que los niños estaban por sobre nosotros y había que, ¿no? Servirles, pedirles disculpas. Hacia un punto medio que yo pienso que ahora se está empezando a instalar, que es esto de si yo como papá estoy seguro de que estoy dando lo mejor que puedo y tengo todas estas herramientas a la mano y las camino y me conozco y hay un ejercicio de conciencia y estoy dispuesta a mirar mis errores dentro de este contexto. Pedir disculpas es natural y es algo que se puede dar de ida y vuelta sin que tenga que ser algo que se codifique como no adecuado, que no caigan tampoco en estos dos extremos, sino que dentro de la dinámica, como se arma una dinámica ya más respetuosa y más de más conocimiento hacia mí como papá, entonces también la abro hacia mis hijos. Y dentro de eso sí, quizás hay un pedir disculpas, pero no con un peso muy bueno, ¿no? Un poco lo que nos pasa también en el espacio con el niño. Desde pide disculpas porque le hiciste daño obligado, ¿no? Y que el niño va, perdón, a instalar en realidad una cultura donde yo esté consciente de lo que hice y que el pedir disculpas venga natural. Claro, que Aparte, sea aparte que creo que al hacerlo de esa manera, como tú dices, Belén, eres realmente consciente de por qué pides disculpas, porque no solamente pides disculpas por pedir disculpas, es muy chistoso porque a veces decimos, sí, pero ¿por qué me estás pidiendo disculpas? No sé. No, pues no. O sea, si pides disculpas solo por pedir disculpas, mejor no lo hagas. exacto, sí, sí. Sí, eso pasa mucho, ¿no? Es que, porque sí, porque me dijeron que te pido disculpas.
no sé por qué tiene que pedir disculpas. Conocimiento. Y eso se puede como mezclar desde tan chiquititos, ¿no? Como alejarnos de este tienes que, sino que vamos a instalar en realidad este respeto y la convivencia. Sobre eso y que genera una empatía. Y puedo sentir que el que hice o no hice bien. También como ser un poco, tener como ese respeto hacia el otro, ¿no es cierto? Que creo que se ha perdido tanto, Belén, porque ahora pienso que sí somos seres como mucho más individuales, que solo nos preocupamos por nosotros mismos y no por el resto. Entonces creo que al tener esa empatía, ese sentimiento realmente de conciencia, podemos entender el por qué no está bien lastimar a otro, ¿ya? El por qué no está bien juzgar al otro, el por qué no está bien hablar mal de otro, el por qué no está bien hacer daño al otro. Pero sí es un trabajo súper fuerte porque sí siento, Belén, que ahora normalmente las personas en general, adultos y niños, no son así. Piensan solamente en el yo, yo y ya. De acuerdo, como empecé mi camino, digamos que además de este camino profesional, yo hice un camino personal eh, fuerte, digo yo, caminando. Y en ese caminar entré en este camino personal porque una vez me fui donde un doctor, llegué a la cita médica y el doctor me dice, qué horrible que está mi día, ni se ha peinado. Yo me quedé como fría, digo, wow, ¿qué es de esto que yo estoy proyectando en el otro que tengo que mirarlo y trabajarlo? Y entonces empecé como este camino y un poco en relación a lo que tú mencionas, fue primero mirarme, ¿no? Mirarme, valorarme, escucharme, entenderme, o sea, muy, muy individual. Y después poder abrir en realidad, abrirme a unos otros que yo siento que ahora es mucho más respetuoso, que puedo ver al otro con empatía, pero porque me vi primero y me pude mirar y pude como entender qué estaba pasando conmigo y desde ahí sí poder abrir en realidad una mirada más equilibrada. Eh, ya no me ha pasado nunca más lo del doctor. Qué linda la Belén. Muy bien. Pero muy bien, sí creo que eso es tan importante. Qué valioso todo lo que nos has dicho el día de hoy, Belén. Quisiéramos que nos cuentes un poco dónde pueden encontrarte las personas que buscan este tipo de apoyo de tu parte en tus redes sociales, etcétera. Estamos en Quito, el espacio se llama Love to Learn, estamos en la Casa Nova de Portugal, una cuadra más arriba de la Catalina Gas. En las redes estamos como lovetolearn.es y bienvenidos, estamos dispuestos. Como último, Belén, ¿qué llamados de alerta deberían tener los papás para decidir venir? ¿O por qué razón ellos deben, no sé, tomar esta iniciativa de venir? Pues nosotros tenemos como varias áreas de abordaje. Una es a nivel atencional. No sé si algún niño está con dificultades atencionales, es importante mirar qué está pasando en los sentidos. Si es que hay niños con dificultades a nivel emocional, también es importante mirar registros emocionales de limpieza en el cuerpo. Si hay temas de aprendizaje, de motricidad y de socialización, como esas son las 5 áreas de las que nosotros intervenimos. Perfecto. Muchísimas gracias, Belén. ¿Y desde qué edad a qué edad trabajas con los niños, Belén? Me olvidé de preguntar. Desde los 3 años hasta los 15 años y tenemos ahora sí este requisito de trabajo con papás, ¿no? Es como los niños entran en este espacio a jugar y una vez al mes tenemos estos talleres de papás conscientes donde vamos trabajando las áreas de tensión corporal, de comunicación y de capacidad lúdica, que son como las 3 áreas que hemos identificado que más requerimos en temas de crianza, que son ahora, lamentablemente, no recibimos familias que no están dispuestas a hacer esto, hasta caminar con nosotros en estos acompañamientos. Me parece genial, porque realmente
se ve mucho ahora el te mando a terapia y ya, ahí queda. O sea, entre tú, la terapeuta y el que te llevó, pero no se involucran al 100%. Es que me parece perfecto ese programa. Sí, creo que es muy importante como papás estar apoyando a nuestros hijos en todos sus procesos, porque sea lo que sea, nosotros decidimos ser papás, no nos impusieron ser papás. Así que acompañar estos procesos es muy importante. Muchas gracias, Belén, por estar en este podcast con nosotras. Gracias, mi Majo. Esto ha sido la magia y el caos de ser padres.